El doctor Gustavo Bolívar, el director del DPS, es que estamos en comunicación con Francisco Espinosa. El señor Espinosa es socio de la firma Inclusión SAS, que ha venido trabajando durante muchos años precisamente en diseño de política social. Y es verdad que los subsidios hacen a la gente perezosa en Colombia, que es un discurso que hemos oído pues de otras toldas políticas. No esperábamos oírlo de las toldas del propio gobierno y del director del DPS, Gustavo Bolívar. Pues le habíamos oído, no sé, a María Fernanda Cabal, no nos hubiese sorprendido. No me acuerdo, pero... Pues cuando trabajen vagos, es que esa frase es de María Fernanda Cabal. A los manifestantes. Y también Marta Lucía Ramírez no dijo en alguna oportunidad que querían todo regalado. No me acuerdo. Y también se la montaron mucho. Entonces, la pregunta es, para ya volvernos serios, ¿es verdad que los subsidios vuelven a la gente perezosa? Doctor Francisco Espinosa, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Bienvenido. Camila, buenas tardes. Sebastián, muchísimas gracias por la invitación y muy interesante el tema que plantean. Yo no comparto la apreciación del director actual del DPS y algunas de las declaraciones previas también de otros líderes del país acerca de que las transferencias monetarias vuelven perezosa a la gente. De hecho, me parecen unas declaraciones muy desafortunadas y también con una percepción muy generalizada. Y me gustaría aportar, si ustedes me lo permiten, algunas cifras oficiales para poder demostrar que esas afirmaciones no son ciertas. En Colombia, cerca de 3.6 millones de hogares reciben alguna transferencia monetaria de todas las ayudas posibles de gobierno nacional y local. De esos 3.6 millones de hogares, estamos hablando que cubren cerca de 12 millones de personas. De esos 12, 9 millones están en edad de trabajar. Y de esos 9, cerca de 5 millones participan activamente en el mercado laboral. Estamos hablando de cerca del 60% de esa población que está en edad de trabajar, está participando activamente en el mercado de trabajo. Y ese porcentaje no difiere de manera sustancial de aquellos hogares que no reciben ayudas de gobierno y que pues, se supone que están en mejores condiciones socioeconómicas. Entonces, esto para desmentir un poco el hecho de que se asocia la entrega de un subsidio, una transferencia monetaria, con el hecho de que la gente deja completamente de trabajar y el tipo de afirmaciones como que son vagos o que es por pereza. Y es que además también el ejercicio que hicimos es sacar algunos de los pedazos de la entrevista de Gustavo Bolívar ayer con nuestros compañeros de la mañana en Blue, y quiero que también con base al estudio que usted ha hecho de la historia de las transferencias en Colombia nos responda al respecto. Oigamos al director Gustavo Bolívar. Pues miren lo perverso, la gente prefiere vivir 30 años en el mugre, en el barro, para no perder el subsidio. Entonces nosotros necesitamos sacudir eso. Sé que al comienzo vamos a tener muchos detractores, entre ellos pues propiamente los beneficiarios, pero en poco tiempo nos van a agradecer porque les vamos a ayudar a perderle el miedo a salir de la pobreza. Ya que perdieron el subsidio, se tienen que lanzar a trabajar y nosotros les prestamos las herramientas, que son el crédito y un periodo de gracia para que puedan despegar sus emprendimientos y subsidiarle la tasa de interés. Entonces, desde la investigación académica, doctor Espinosa, ¿qué opina usted de esto que dijo el director de Planeación de Prosperidad Social? No, es igualmente una declaración muy respetuosa, me parece a mí, particularmente con los beneficiarios de los programas de la entidad que él mismo lidera, y precisamente me gustaría seguir aportando cifras. De esos hogares que reciben algún tipo de ayuda, solamente el 11% son aquellos que tienen materiales de pisos en sus viviendas que son de tierra u otro tipo de materiales similar. O sea, hacer ese tipo de afirmaciones que la gente, por preferencia, quiere elegir estar viviendo en este tipo de condiciones solamente por mantener un subsidio, no es cierto. La mayoría de personas que reciben ayudas en el país tienen otro tipo de materiales en sus viviendas, baldosín, ladrillo, materiales sintéticos u otro tipo de materiales que no son equivalentes a los que describe el director del DPS. Pero doctora Espinosa, es que lo que dice justamente Gustavo Bolívar es que el gobierno en muchas oportunidades ha llegado a esas familias para ofrecerles una mejora de vivienda y que no aceptan la mejora de vivienda porque obviamente si mejora la condición de vivienda de esas personas, pues perderían el subsidio. ¿Usted no cree que es cierto y que en parte sí es cierto el hecho de que algunas
personas, algunos ciudadanos prefieren no mejorar sus condiciones para seguir siendo subsidiados? Yo creo que es factible encontrar casos puntuales. Siempre la casuística va a ser parte de este tipo de conversaciones, pero precisamente por eso es tan relevante hacer la discusión a partir de datos sólidos. Todas estas cifras que yo estaba mencionando anteriormente son a partir de la encuesta de hogares, que es la información que recolecta el DANE, que se supone es una entidad también pues del gobierno independiente que cumple todos los estándares estadísticos para poder afirmar que no es la mayoría de hogares los que estén en estas condiciones que describe el director del DPS, y además que sea por preferencia y por una elección de ellos mismos. Siempre vas a encontrar casuística, como cuando también aseguran que la totalidad de la transferencia se destina al consumo de bienes como alcohol u otro tipo de destinos. Tampoco las mismas evaluaciones de impacto del programa han demostrado que el uso de esos recursos adicionales se destina principalmente al consumo de frutas, verduras y otro tipo de alimentos que mejoran la dieta de estos hogares. Entonces, la única manera de rebatir ese tipo de afirmaciones y de percepciones un poco sin fundamento es precisamente aportando datos oficiales para la discusión y ponerlo sobre la mesa, pienso yo. Señor Espinosa, explícanos un poco sobre la temporalidad de los subsidios. Es decir, hay subsidios que son permanentes y que uno entiende que sean permanentes, por ejemplo, subsidios a la tercera edad, personas que no tuvieron, su pensión, uno entiende que sean permanentes, pero hay otros subsidios que son temporales. ¿Cómo se decide esa temporalidad y cómo se aplica para esos, cómo se toma la decisión y cómo se aplica para ese tipo de subsidios? Se definen de acuerdo con el objetivo que tú persigas a través de cada uno de estos programas sociales. Como tú lo señalabas, los que incorporan dentro de su población beneficiaria a adultos mayores, pues precisamente tienen esa condición de que son indefinidos. Cuando son algunos para atender algunas coyunturas, por ejemplo, con las que surgieron en medio de la coyuntura del COVID, que fue ingreso solidario, tienen una temporalidad que es muy establecida durante esa emergencia. Otros, como lo que conocemos actualmente como renta ciudadana, lo que se conocía anteriormente como familias en acción, tienen unas temporalidades mucho más amplias porque el objetivo que persiguen es incentivar la asistencia de los menores de edad al colegio y también garantizar que usen los servicios de salud, particularmente los menores de 6 años, para los temas de control de crecimiento y talla, que es lo ideal precisamente para estas generaciones de menores de edad. Entonces está muy alineado es con el objetivo que tú persigues. Si es acumular capital humano por la vía de educación y salud, obviamente la temporalidad es mucho más amplia. Si es para atender una emergencia como el COVID, pues solamente será inicio y fin durante esa emergencia. Si es para atender las necesidades de los adultos mayores, pues ahí digamos que no existe temporalidad establecida. Una última pregunta, señor Espinosa, y agradeciéndole que nos haya acompañado y aclarado ese tipo de dudas. Bueno, la noticia es que gran parte de los subsidios de renta ciudadana se van a acabar y pone fin a una historia de más de 20 años de subsidios que, como lo hemos dicho, estuvo Familias en Acción antes e Ingreso Solidario. De lo que usted sabe y conoce, cuéntenos cuál va a ser el impacto en las familias, en la sociedad, según usted, si se acaba estas transferencias de renta ciudadana. Yo creo que el impacto es significativo y me atrevo a afirmarlo porque año tras año, de la reducción que se registra de la pobreza monetaria entre un año y otro, digamos que 2/3 partes provienen del crecimiento económico del país, pero por lo general, 1/3 parte de esa reducción anual corresponde al efecto de estas ayudas que otorga el gobierno. Apagar esos programas completamente debería seguramente tener o va a tener impactos sobre las cifras de pobreza monetaria del país. Y si bien yo no estoy en contra de que se propongan nuevas soluciones como las que señalaba el director del DPS, como la creación de cooperativas, el otorgamiento de créditos, lo que sí considero es que ese plan B frente a la coyuntura pues, es muy pequeño para la magnitud de ese desafío. Él hablaba de que 3 millones de personas van a quedar descubiertas de estas ayudas y que el presupuesto previsto para canalizar a través de estos créditos para entrega a las cooperativas es de 600.000 millones. Si uno hace una división simple, esto significa
que cada persona que queda descubierta va a recibir 200.000 pesos. 200.000 pesos para tratar de aliarse o crear una cooperativa junto con otras personas para tratar de conformar un emprendimiento con un capital tan limitado y con tanta restricción de liquidez. Yo sinceramente creo que esos emprendimientos difícilmente van a poder ser sostenibles a largo plazo y generar un ingreso estable para estas personas que van a quedar descubiertas con estas ayudas. Pues doctor Francisco Espinosa, mil gracias por hablarnos, por explicarnos pues las implicaciones de estas declaraciones que dio el director del DPS, Gustavo Bolívar, sobre los subsidios y un poco pues vaticinando lo que va a pasar en este 2025, en donde casi 3 millones de personas dejarán de recibir subsidios debido pues al ajuste que tiene que hacer presupuestal el gobierno nacional. Gracias por habernos atendido y por haber sido tan pedagógico en su explicación. Con mucho gusto, muchas gracias.